Hola chicos, a pedido de un alumno de bioestadística que quería la fórmula, la demostración de la fórmula del tamaño de muestra, cuando uno quiere detectar una diferencia entre dos medias poblacionales de normales independientes, dado a nivel de significación y potencia, la fórmula se las voy a mostrar, alguna vez la habrán visto, seguramente en cualquier bibliografía, un chico quería ver cómo se demostraba, así que se las voy a demostrar. La cuestión es, esperen, voy a checar esto, me voy a correr un poquito. La fórmula que habrán visto es que el tamaño de muestra por cada grupo es aproximadamente 2 por 2,48, 2,5, habrán visto por sigma sobre R al cuadrado. ¿Qué es R? R es esa diferencia que queremos detectar entre las medias de esas dos poblaciones. ¿Qué pueden ser esas dos poblaciones? Puede ser un grupo sin tratar y un grupo tratado con respecto a alguna patología, y lo que están midiendo es la disminución o el aumento, lo que sea, de alguna variable. Por ejemplo, supónganse que ustedes quieren detectar que como disminución, como significativa, una disminución, digamos, no sé, de 30 unidades internacionales, 30 miligramos por decilitro de glucemia, o que haya una disminución de, no sé, 50 miligramos por decilitro en colesterol, o un aumento de 2 gramos en hemoglobina, una diferencia, pero que sea significativa desde el punto de vista biológico, fisiológico, farmacológico. Ese R lo elige pura y exclusivamente el investigador. Es esa diferencia que quiere detectar. Y esa diferencia, por supuesto, dependerá grandemente del tamaño de muestra. Si mi tamaño de muestra es muy escaso, probablemente no pueda detectar la diferencia aunque la haya. Y si la diferencia, si el tamaño de muestra es excesivo, voy a detectar diferencias que a lo mejor puede ser detectable porque el N es muy grande, pero que no sean significativas desde el punto de vista biológico o fisiológico. Por eso el N tiene que ser adecuado, porque además un N demasiado excesivo puede llevar a un gasto excesivo de presupuesto también. Y también es una falla de ética. Por eso muchas veces cuando uno presenta un proyecto en algún comité de ética para llevar a cabo, les piden el tamaño de muestra adecuado, para que no sea ni escaso para que no puedan detectar, ni demasiado elevado para que detecten algo que no signifique nada biológico y que tenga un gasto excesivo y falle la ética porque van a tener que pinchar más individuos o que matar más animales, etc. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la deducción. Esa diferencia R, entonces dijimos que es la que fija exclusivamente el experimentador. Vamos a ver los supuestos. Tenemos una población X1, o sea, una población 1 sobre la que definimos una variable aleatoria y suponemos que tiene distribución normal, con una esperanza mu sub 1 y una desviación estándar sigma 1, poblacionales, por eso las nombramos con letras griegas a los parámetros. Si X1 tiene esta distribución, entonces X barra 1, la media de muestras de tamaño n de esa población, tendrá también distribución normal con la misma esperanza, pero la desviación estándar dividida sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esta propiedad la demostramos en la clase 6 del mismo canal de YouTube, aproximadamente en el minuto 15 estaba demostrado esto, usando las propiedades de esperanza. Y de varianza también, por supuesto, porque esta es la raíz cuadrada de la varianza. Para la X2, la población, esto puede ser tratado y sin tratar, o lo que significa en el experimento, X2 tendrá distribución normal con parámetros mu2 y sigma 2, sus propios parámetros, por lo tanto, X barra 2 tendrá también una distribución normal con la misma esperanza y la desviación estándar de la variable original, pero dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Avanzamos un poco. Dijimos que era nivel de significación y potencia dadas. Yo elijo cuál es el nivel de significación del test y yo elijo cuál es la potencia. Recordemos que el nivel de significación era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, o sea, la probabilidad de equivocarme si rechazo la hipótesis nula, y la potencia es detectar una diferencia verdadera. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si en verdad es falsa. Esto está, se los recuerdo, en la clase 8 aproximadamente a la hora y 4 minutos, cuando tratamos test de hipótesis y vimos las generalidades. Se quiere detectar una diferencia entre las medias, mu1 menos mu2, o sea, esa diferencia entre, digamos, la media del grupo no tratado y la media del grupo tratado, esa diferencia que sea R.
Y vamos a suponer que la varianza es común, o sea que tendremos un sigma cuadrado que va a ser el mismo para las dos poblaciones. Esto se suele dar como elasticidad, igual ustedes podrán probar con los test adecuados que la varianza es homogénea. Y los tamaños de muestra vamos a suponer que son iguales. N1 igual a N2 igual a N. ¿Por qué acá vamos a suponer que las varianzas son iguales, que son las poblacionales? ¿Por qué vamos a suponer que las varianzas son las poblacionales? Porque vamos a usar valores críticos los de la distribución de Gauss que no depende del tamaño de muestra. En cambio, si supusiéramos que las varianzas no son igual, no son las poblacionales, y tuviéramos que estimarlas con las varianzas muestrales, tendríamos que usar la distribución T, cuyo parámetro es el tamaño de muestra y estaríamos en un círculo vicioso. Entonces, este sigma 1 y sigma 2 que suponemos iguales, igualdad de varianzas, si no conocemos, hacemos una prueba piloto para más o menos ver en qué valores ronda y la vamos a usar como si fuera poblacional. Bien. Si x barra 1 y x barra 2 tienen estas distribuciones, entonces la diferencia de estas medias también tiene distribución normal. La esperanza es mu1 menos mu2. Y la varianza es la suma de estas varianzas. O sea, la varianza es sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2 sumadas. Y como acá en general se pone el error estándar, sacamos la raíz cuadrada y es la raíz cuadrada de las varianzas. Esto lo tienen demostrado en la clase 9 aproximadamente en el minuto 7,25 segundos. Bueno, dijimos que suponíamos que las varianzas eran iguales y el tamaño de muestra igual. Entonces acá reducimos esto a sigma cuadrado, porque no necesitamos dos subíndices distintos, sigma cuadrado que puede salir como factor común, ¿de quién? De 1 sobre n más 1 sobre n, porque si los n son iguales tampoco necesitamos el subíndice 1 y 2. Entonces nos queda acá sigma cuadrado por 1 sobre n más 1 sobre n, que es 2 sobre n. Quiere decir que la distribución de la diferencia de medias queda reducida o simplificada a esta expresión. Recordemos que queríamos detectar una diferencia entre medias poblacionales. Por lo tanto, en nuestro test de hipótesis, la hipótesis nula será que la diferencia de medias es igual a 0 y la hipótesis alternativa que la diferencia de medias poblacionales es diferente de 0. ¿Cuántas mu1 menos mu2 distintas de 0 hay? Infinitas. Nosotros, entre estas infinitas alternativas distintas de 0, vamos a elegir que este mu1 menos mu2 valga R. Entre todas las alternativas posibles, mu1 menos mu2 igual a R. ¿Recuerdan de cuando vimos en las generalidades de test de hipótesis este cuadro? Lo habíamos visto para una muestra, pero es lo mismo para una variable que sea la diferencia de medias. Entonces, esta sería la distribución de la variable aleatoria x1 menos x barra 2 bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, mu1 menos mu2 vale 0. Y acá tenemos marcada el área alfa. ¿Alfa qué era? Rechazar la hipótesis nula si es verdadera. Como era un test de dos colas, esto del valor crítico a la derecha es zona de rechazo y de este valor crítico a la izquierda también es zona de rechazo. Una zona de rechazo, un área alfa, repartida entre dos colas. O sea, las áreas rosas valen alfa sobre 2 cada una. Acá adentro es zona de aceptación, acá afuera es zona de rechazo. A la hipótesis nula le oponemos la distribución de las medias bajo la hipótesis alternativa. ¿Qué habíamos dicho? Que bajo la alternativa fijábamos mu1 menos mu2 igual a R. En del distinto de 0, una de las posibilidades era R. Fijamos R, o sea que esta distancia va a ser R. A partir de ese valor crítico que bajo la curva de H0 habíamos marcado la mitad del nivel de significación, ahora marquemos el error de tipo 2 beta y la potencia 1 menos beta. ¿Cuál era la definición de beta? Aceptar la hipótesis nula siendo falsa. O sea, aceptar la hipótesis nula, estar debajo de la curva de la hipótesis nula de H0, pero, no debajo de la curva, en la zona hacia la izquierda, la zona de aceptación, pero debajo de la curva de la alternativa. Por eso el beta está marcado debajo de la curva H1, la distribución de las medias bajo H1. Y toda esta área roja, rayada roja, es el error de tipo 2.
¿Cuál era la definición de beta, de 1 menos beta a la potencia? Era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa, o sea, un verdadero hallazgo de una diferencia. Rechazar la nula y realmente falsa, realmente vale la alternativa. Entonces fijamos un área en la zona de rechazo bajo la alternativa. Fíjense que de este otro lado también tendríamos una zona de rechazo con un área debajo de la alternativa. Pero si la alternativa está de este lado, acá abajo ya prácticamente no queda área. O sea que esto prácticamente no está jugando en los cálculos de los cuantiles que vamos a calcular ahora. Y fíjense que esto nos justifica que la potencia más el error de tipo 2 valen 1, porque son las dos áreas complementarias debajo de la campana de Gauss de la distribución de la diferencia de medias bajo la alternativa. Vamos a plantear algunas áreas. El área alfa sobre 2 a la derecha, este pedacito de área rosa, es la probabilidad bajo la hipótesis nula de que x barra 1 menos x barra 2, que es la variable aleatoria que tenemos planteada, dibujada acá en las abscisas, sea mayor que el valor crítico. ¿Cuál es la probabilidad de que x barra 1 menos x barra 2 sea mayor que el valor crítico? Este pedacito de área rosa, y esto es alfa sobre 2. Ahora estandaricemos debajo de la hipótesis nula. Si estandarizamos bajo la hipótesis nula, restamos 0 y dividimos por sigma cuadrada por el error estándar, la raíz de sigma cuadrado por 2 sobre n. ¿Cómo se llama esto? Esto es lo que solemos llamar z alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque es este punto, este valor crítico, estandarizado debajo de esta curva. Y debajo de esta curva, este punto lo llamamos z alfa sobre 2 porque es un valor de z que deja a su derecha un área alfa sobre 2, cuando esta la estandaricemos. Entonces, de acá nos queda que valor crítico menos 0 sobre el error estándar es z alfa sobre 2, que es lo que pusimos acá. Y nosotros queremos despejar el valor crítico de acá. Ahora van a ver por qué. Si despejamos el valor crítico, este de acá, ¿a qué va a ser igual? A z alfa sobre 2 porque este error es multiplicado por el error estándar. Porque es como si multiplicáramos en ambos miembros de la desigualdad por este denominador, acá se simplifica y en el segundo miembro queda multiplicado. O sea que el valor crítico es z alfa sobre 2 por este error estándar. Eso por un lado. Ahora marquemos el valor crítico, planteémoslo pero debajo de la otra curva. Entonces, bajo H1, la potencia 1 menos beta, podrían pensar también el beta, pero es lo mismo. La potencia esta, 1 menos beta, ¿qué era? Era la probabilidad de encontrar un valor de x barra 1 menos x barra 2 que sea mayor que el valor crítico. Pero fíjense que pusimos sub H1, o sea que cuando estandaricemos, lo vamos a estandarizar con los parámetros de la alternativa, que ¿cuáles son? La esperanza es lo que llamamos R, y el error estándar dijimos que era igual al de la otra variable, ¿no? De la otra distribución, o sea que vale lo mismo sigma cuadrado, la raíz de sigma cuadrado por 2 sobre n. Entonces estandaricemos acá los dos miembros. Restamos R acá y dividimos por el error estándar, restamos R acá y dividimos por el error estándar. Acá puse un paso más que acá no lo había puesto, pero esto es lo mismo que decir z, porque esto es la variable z, es x barra 1 menos x barra 2 estandarizado, la probabilidad de que z sea mayor que esto. Y esta probabilidad es 1 menos beta. Fíjense cómo lo llamamos. La llamamos menos z beta. ¿Por qué a este número lo llamamos menos z beta? Porque a este valor crítico, cuando lo estandaricemos debajo de esta campana de Gauss, va a ser un valor negativo, porque va a estar a la izquierda de la esperanza. Y va a dejar a su izquierda, en la cola izquierda, un área beta. Por eso lo llamamos menos z sub beta. O sea, valor crítico menos R sobre el error estándar es menos Z beta. ¿Y de acá qué hacemos? De nuevo, acá despejamos el valor crítico. ¿Cómo lo despejamos? En un primer paso multiplicamos ambos miembros por el error estándar y en un segundo paso sumamos R en ambos miembros. Por eso me queda menos Z beta por este error estándar más el valor R. Ahora fíjense, valor crítico acá y valor crítico acá. Tenemos el valor crítico despejado cada vez debajo de cada curva, de cada distribución. O sea que el valor crítico es el mismo. Entonces, estas son las dos fórmulas copiadas,
Si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, o sea que esto es igual a esto. Z alfa sobre 2 por el error estándar es igual a menos Z beta por el error estándar más R. ¿Qué quería hacer yo acá? Quería despejar el n, no olvidemos eso. Si quiero despejar el n, lo primero que voy a hacer es voy a ir metiendo todo lo que tenga n en un mismo miembro. ¿Cómo logro eso? Si yo sumo en este segundo miembro todo este término, me va a quedar 0, porque acá está negativo y le voy a sumar, queda 0. Y de este lado va a quedar sumado. Sumo en ambos miembros. Z alfa sobre 2 por el error estándar más Z beta por el error estándar igual a R. Ahora, ¿qué hago? Acá tengo un factor común, que es este error estándar. Si tomo ese factor común, va a quedar multiplicando a Z alfa sobre 2 más Z beta. Ven que acá el Z beta, que era negativo, ya quedó positivo el despejar. Se lo digo para después cuando lo busquemos en la tabla. Bueno, ¿qué hicimos acá? Sacamos el factor común, el error estándar, que queda multiplicando a Z alfa sobre 2 más Z beta, y eso era igual a R. Ahora, lo que hicimos acá fue la raíz es distributiva respecto del producto y del cociente. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos la raíz de 2 por la raíz de sigma cuadrado dividido en la raíz de n. Raíz de 2, la raíz de sigma cuadrado es sigma y la raíz de n, raíz de n. Todo eso multiplica a Z alfa sobre 2 más Z beta. Y eso sigue siendo R. Y ahora quiero despejar n. Entonces, de estos dos miembros, ¿qué voy a hacer? Multiplico en ambos miembros por raíz de n, acá va a quedar simplificado y acá va a quedar r por raíz de n, y después divido ambos miembros por r. O sea, r me va a quedar en el denominador y de acá se me va a simplificar. Quiere decir que raíz de n va a ser igual a este numerador, ahora dividido r y multiplicado por z alfa sobre 2 más z beta. Pero yo quiero n. ¿Qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado ambos miembros. Raíz de n al cuadrado es n, y todo esto elevado al cuadrado. Acá, ¿qué puedo hacer? La potencia también es distributiva respecto del producto y del cociente. Raíz de 2 al cuadrado es 2. ¿Y a qué me quedó acá? Sigma sobre r multiplicado por esto elevado al cuadrado. Todavía no llegamos a la fórmula conocida. Vamos a ponerle las condiciones que habíamos puesto. Esta es la fórmula general para que ustedes después reemplacen por el dato que quieran. Vamos a reemplazarla ahora por las cosas que pusimos conocidas. ¿Qué pusimos conocida? Lo que fijaba el experimentador, el alfa, el nivel de significación en 5%, y la potencia la fijamos acá en 0,70. La potencia, no menos, las recomiendo no menos de 0,70, porque sería muy poca potencia. Es cierto que cuando uno se exige mucho en la potencia y pide una potencia mayor, voy a necesitar un n mayor. Pero con una potencia de 0,70 alcanzan las publicaciones. Entonces, dados alfa 5% y dados la potencia en un 70%, vamos a calcular ahora estos cuantiles. El alfa era el área en las dos colas, este más este. O sea que en cada cola tengo 0,025, si en las dos colas tenía 0,05. Entonces, acá está calculado con el menú probabilidades y cuantiles del Infostat. Ustedes pueden calcularlo en cualquier tabla que tengan a mano. Acá en el Infostat de una normal 0, 1, le ponemos el área a la derecha 0,025, por lo que vimos, el área a la izquierda va a quedar la complementaria 0,975, y el valor de x, el cuantil que deja a su derecha un área de 2,5%, es el 1,96, 1,959, etc. Es el 1,960 que los que cursaron bioestadística y lo tienen fresco se van a acordar, pues lo usaron más de una vez, el 1,960. ¿Y cómo calculamos este? Fíjense, le pusimos a la derecha la potencia 0,70, a la izquierda, esto no se pone solo la potencia, en la normal 0,1. Le ponemos este 0,70 y cuando le podemos calcular nos pone el área complementaria, esta y esta siempre suman 1, y nos puso el cuantil, menos 0,524. ¿Por qué le pusimos nada más que la potencia a la derecha y solo el error de tipo 2 a la izquierda? Por lo que dijimos antes, esta curva viene bajando tanto que del otro lado de la zona de rechazo ya no queda nada. O sea que no tiene sentido buscar este otro valor. El único valor significativo va a ser este, el que deje un error beta a la izquierda y una potencia a la derecha.
Entonces, por eso le pusimos la potencia 0,70 a la derecha y el error tipo 2 quedó la área complementaria a la izquierda y este es el menos 0,52. Quiere decir que el Z alfa sobre 2 es 1,96 y el Z beta es el menos 0,52. Pero acuérdense que en su momento, este que era negativo, cuando despejamos, al pasar acá pasó a ser positivo. Por eso le ponemos el valor absoluto, 0,524. Si sumamos 1,96 más 0,524, nos da aproximadamente este 2,48. Bueno, acá podríamos haber considerado, está como eliminado este, no está truncado acá, 2,48. Y esta es la fórmula que vimos al principio que tal vez le resulte conocida, el 2,5 por sigma sobre r al cuadrado multiplicado por 2. Entonces, este es el n, aproximadamente este valor. Si es necesario aproximar, que seguro va a ser necesario aproximar, porque sería un milagro que les diera un valor entero toda esta cuenta, aproximan siempre para arriba, el entero inmediatamente superior que obtengan acá. Y no olvidar que cada grupo debe tener tamaño n. Este no es un n para los dos grupos, es un n para cada grupo. Entonces, con un n para cada grupo, según la cuenta que obtengan acá, aproximado al entero superior, les va a alcanzar para detectar esa diferencia de medias desde el punto de vista biológico que se fijaron, con un nivel de significación, una probabilidad de equivocarse al afirmar esa diferencia de 5%, 0,05, y una potencia de 0,70. Si ustedes se exigen más con una potencia de 0,80, entonces acá ponen 0,80. Acá van a tener un 0,20. Entonces acá van a tener el nuevo valor. Y este lo van a reemplazar acá por ese nuevo valor. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Espero que les haya resultado útil. Tienen para entretenerse, para mirar la demostración. Cualquier tarde lluviosa pueden mirar la demostración. Bueno, chau chicos, hasta la próxima. Felicidades.